Mi nombre es Karen Galindo y en esta exposición voy a hablar acerca de las lesiones producidas por químicos, específicamente hablando del alcohol etílico y metílico. Respecto a su epidemiología, vamos a ver que a pesar de que es una droga legal, el alcohol etílico en México va a ser la primera sustancia psicoactiva que más se relaciona a muertes con su consumo, con una tasa de 2.2 por cada 100.000 habitantes. Esto comparado, por ejemplo, con otras drogas como la marihuana o la cocaína, y además de esta mortalidad relacionada al daño orgánico que causa en las personas, también tenemos otro tipo de mortalidad nada despreciable que nos habla acerca de su mortalidad de forma circunstancial, es decir, por causas no precisamente directas al organismo, pero sin embargo que tienen al final que ver con su consumo. Y el ejemplo más representativo de esta situación van a ser las colisiones de tránsito con una presencia de alcohol. Va a ser de un 0.36 y 0.58 en adolescentes y adultos respectivamente. Esto nos habla más o menos de que el 30% de las colisiones de tránsito van a ser ocasionadas justamente por conductores que manejan en estado de ebriedad o bajo los efectos de esta sustancia. Además de las colisiones de tránsito, también vamos a ver que va a ser la causa de diferentes accidentes laborales, de conductas violentas, de suicidios y de accidentes por fuego y ahogamiento. Y pues bueno, al año se estima que al año hay 18.000 muertes relacionadas justamente al daño orgánico que causa esta sustancia en el cuerpo humano. Y bueno, aquí como breve introducción puse la composición del etanol, que es importante saberlo, en un momento les digo por qué, pero bueno, está conformada por 2 carbonos y un grupo alcohol primario. Esta conformación le va a dar la capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Y por qué es importante? Porque esto justifica su alta hidrosolubilidad. Y esto a su vez es importante porque gracias a esta capacidad que tiene el alcohol de formar puentes de hidrógeno con el agua, es que va a llegar rápidamente a los compartimentos del cuerpo. Y entonces vamos a poder observar sus efectos incluso desde unos minutos a horas. También va a depender obviamente de la cantidad de alcohol que se esté ingiriendo, del peso y el sexo de la persona, del modo de ingesta, es decir, si ocurre en ayunas o posterior a algún alimento. También el grado de alcohol que tenga la bebida pues también va a variar, y de eso también va a depender la alcoholemia y la tolerancia que tenga el sujeto hacia esta sustancia, porque pues no va a ser lo mismo una persona que constantemente consume alcohol, etanol, y a una persona que pues no está nada acostumbrada a consumirlo. Respecto a su metabolismo, el etanol, una vez ingerido, pasa sin ningún tipo de modificación hacia la mucosa del estómago y ahí se va a absorber en un 30%. Luego continúa hasta el intestino delgado y ahí se absorbe el 70% restante. La oxidación o su metabolismo ocurre casi completamente en el hígado, hasta un 90%, pero también van a haber otras vías de eliminación alternas, por ejemplo, a través de la orina, del sudor y la respiración. En este metabolismo participan 2 enzimas importantes, principalmente la alcohol deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa se encuentra en el citosol del hepatocito, como podemos verlo en esta imagen, y lo que va a hacer es justamente transformar el etanol en acetaldehído para después, gracias a la acetaldehído deshidrogenasa, va a pasar a ácido acético. Y como podemos ver en estas 2 reacciones, tanto en el citosol como en la mitocondria, va a haber una cantidad importante de NAD reducido. Y esto
nos puede ir guiando hacia un poco la clínica en el consumo agudo del etanol, porque este NAD reducido es fundamental para explicar por qué el piruvato presente en la célula hepática se va a transformar rápidamente en lactato. Entonces podemos, gracias a esto, inferir que una de las principales, no principales, pero una de las primeras complicaciones de la ingesta de alcohol en agudo va a ser la producción de acidosis metabólica, justamente por el aumento del NAD reducido. Además, el aumento o la formación de ácido láctico implica, por otro lado, que este piruvato ya no va a poder entrar a la vía de la gluconeogénesis. Entonces, como recordarán por nuestras clases de bioquímica, sabemos que el piruvato se puede transformar en oxalacetato gracias a la reacción catalizada por la piruvato carboxilasa. Y bueno, como en conclusión, no puede entrar a este ciclo y no puede formar oxalacetato, se frena y justamente esto va a provocar que en la intoxicación alcohólica aguda se acompañe de hipoglucemias, porque pues no hay como tal vía de la gluconeogénesis. Entonces podemos encontrar a nuestros pacientes con glucosas hasta 70 miligramos sobre decilitro y pues todo esto tiene que ver justamente con este NAD que se reduce en ambas reacciones. Y bueno, de esto, la enzima estrella claramente va a ser la alcohol deshidrogenasa, porque la mayor parte del alcohol va a ser metabolizado gracias a ella, pero pues también tiene participación el citocromo P450, específicamente la isoforma del CYP2E1, que pues como podemos ver se localiza en el retículo liso. Y la catalasa, que también lo va a metabolizar, pero en un porcentaje muy pequeño. La bibliografía refería que hasta en un 5%. Y pues aquí también es importante explicar que la inducción de enzimas del P450 por el alcohol también nos va a explicar que el aumento va a haber un aumento de la susceptibilidad de los alcohólicos a otros compuestos que también van a ser metabolizados por este sistema, por ejemplo, como diferentes fármacos, anestésicos, entre otras cosas. Y como no va a poder metabolizarse, estas concentraciones de los fármacos y todo lo demás van a aumentar en sangre. Y pues obviamente también al retrasar su catabolismo va a potenciar sus efectos. Ahora sí, para hablar directamente de los efectos que va a tener en agudo, como ya les explicaba un poco, disminuye el NAD y aumenta el NAD reducido, que también va a tener otras implicaciones, como por ejemplo que el NAD va a ser necesario para la oxidación de ácidos grasos, y esto también ya nos empieza a hablar de complicaciones, como que si no se están oxidando esos ácidos grasos, pues evidentemente se van a ir almacenando en el hígado. Y pues lo que ya mencionaba también sobre la acidosis láctica. También va a haber una toxicidad por acetaldehídos, sofocos, taquicardias e hiperventilación, que es muchas veces esta sintomatología que da después de una intoxicación por etanol, o lo que conocemos como cruda. La formación de especies reactivas de oxígeno, va a haber una peroxidación lipídica de las membranas celulares, liberación de endotoxinas, del factor de necrosis tumoral, y obviamente, como mencionaba, en su metabolismo pasa sin ningún tipo de cambio al estómago, y ahí es como la primera absorción que tiene. Entonces obviamente también va a haber un daño gástrico importante, puede causar gastritis y úlceras agudas. Las lesiones hepáticas, pues va a ser la esteatosis hepática, justamente porque pues no va a haber una oxidación adecuada de los ácidos grasos. Y en el sistema nervioso central también va a tener implicaciones importantes. En agudo va a afectar estructuras subcorticales y va a hacer un depresor importante de los centros vulvares, incluso hasta llegar a un paro respiratorio. Ahora, sus efectos crónicos
es decir, pues a más largo plazo. En el hígado puede conducirnos a una hepatitis alcohólica, cirrosis, hipertensión, a un hipertensión portal y a un carcinoma hepatocelular. En el tubo digestivo va a haber presencia de hemorragias, justamente causadas incluso por úlceras gástricas, y también podemos encontrar varices esofágicas que se van a asociar justamente a la cirrosis. El daño neurológico va a ser muy amplio, pero en general pues vamos a ver complicaciones como neuropatía periférica, atrofia cerebral, degeneración cerebelosa e incluso neuropatía óptica. En el corazón va a conllevar la disminución de HDL. Esto lo puse entre un asterisco porque esta reducción se lleva a cabo solamente con pequeñas cantidades de alcohol. Esto no es no se refiere como a la toxicidad por etanol, porque eso claramente no va a disminuir nuestros niveles de HDL. También condiciona hipertensión. Y en el páncreas, pues riesgo de pancreatitis. En el feto va a condicionar a microcefalia, a retraso en el crecimiento, anomalías faciales, reducción de funciones mentales. Específicamente va a ser dañino durante el primer trimestre. Bueno, en todos los trimestres el embarazo puede ocasionar alteraciones, sin embargo, en el primer trimestre va a ser, digamos, un poco más caótico, ¿no? Va a tener mayores implicaciones. Y respecto a su carcinogenia, vamos a ver que puede producir cáncer en la cavidad oral, en el esófago, en el hígado, e incluso puede considerarse como un factor, o sea, asociado como un factor que puede desencadenar cáncer de mama. Esto solamente es una asociación, no está bien determinado. Y otros efectos van a ser la desnutrición, que el alcohol pues realmente sí aporta calorías, pero van a ser calorías vacías, no aporta ningún nutrimento especial. Y la deficiencia de complejo B también va a ser un efecto crónico. Ahora, respecto al alcohol metílico, este va a ser un alcohol compuesto por un carbono nada más y su grupo alcohol. Va a ser todavía más sencillo que el alcohol etílico. Y esta intoxicación suele ser más agresiva, más aguda que la producida por el alcohol etílico. Y este tipo de alcohol lo vamos a encontrar en algunas industrias, específicamente en la petroquímica, que es como en la que más se utiliza, pero también se puede ocupar, por ejemplo, en la fabricación de anticongelantes y de líquidos para frenos, producción de biodiesel, disolventes y agentes desnaturalizantes, plaguicidas y fibras sintéticas. Entonces, como podemos ver, sus usos son nada cercanos a lo saludable para el ser humano. Entonces, consumirlo va a tener consecuencias pues bastante tóxicas en el organismo, y su consumo puede ser principalmente pues accidental, que es la mayor parte de las ocasiones, o puede ser voluntario, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con alteraciones psiquiátricas va a ser más frecuente que lo utilicen para el suicidio. Y su metabolismo pues realmente va a ser bastante similar al del etílico. El metanol va a ser transformado igualmente por la alcohol deshidrogenasa en formaldehído, y la formaldehído deshidrogenasa lo va a convertir en ácido fórmico. Este formaldehído y el ácido fórmico van a ser justamente los metabolitos encargados de darnos como toda la sintomatología de intoxicación por esta sustancia. Aquí vamos a encontrar alteraciones visuales, también sensitivas de las visuales, específicamente la neuritis óptica bilateral va a ser bastante característica. Pueden dar otras más pues generales, como náuseas, vómito, dolor de cabeza, debilidad generalizada, ataxia.
Obviamente el deterioro en el estado de alerta también va a ser muy importante, pero también va a depender de qué tanto se ingirió. Disnea, crisis convulsivas, puede llegar incluso al coma y a lesionar de forma bilateral y simétrica los ganglios basales y otras estructuras que se van a ver afectadas y que también son bastante características. Va a ser el núcleo caudado y el putamen. Puede ser que curse con necrosis, con o sin hemorragia. Ahora respecto a pues su tratamiento, realmente va a ser dar primero medidas de soporte. La ventilación mecánica va a ser muy importante, la reposición de líquidos por vía intravenosa también y la utilización de vasopresores. En caso de que la sangre presentara una acidosis menor a 7.3, podríamos utilizar soluciones con bicarbonato. Y el tratamiento farmacológico consta de el uso de fomepizol, que actúa inhibiendo justamente la enzima deshidrogenasa, la deshidrogenasa alcohólica, y esto pues va a hacer que disminuyan sus concentraciones justamente de los metabolitos que son los encargados de causar pues toda la sintomatología. Y ya para confirmar podemos realizar algunos laboratorios, tomar metanol y ácido fórmico sérico, evaluar la acidosis metabólica y también vamos a encontrar aumento de la osmolaridad. La acidosis metabólica también va a cursar con aumento del GAP y creo que eso sería, sí, todo. Muchas gracias por su atención y aquí dejo las fuentes de consulta igual por si las llegaran a requerir.